sí, discúlpame. Discúlpame, sí, gracias. Por el seno, se me fue. Seno del ángulo. Gracias, Laura. Ahora, tensión en B de Y va a ser igual a la tensión en B por el seno de nuestro ángulo. Colocamos ahí un igual por si conocemos el valor de la tensión. Entonces, por favor, me dicen si en la guía les dice si les da valores para la tensión o no da ningún valor. ¿No? Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Creo que no da ningún valor. Entonces, como ustedes saben, pues, lo escribo aquí en la siguiente hoja, está como bonita esta aplicación. Ustedes saben que pues esta barrita o este esquema está en equilibrio, no se está moviendo, o sea, no se va ni para allá, ni tampoco se va para allá. Está quietico, ¿sí? No hay ningún movimiento, está ahí quieto, es decir, está en equilibrio. Por lo cual nosotros podemos asumir que la sumatoria de fuerzas en el eje X, también lo podemos hacer con el eje Y, en el eje X pues es igual a 0. Es decir, que nosotros tenemos tensión de A en X menos la tensión en B de X nos va a dar igual a 0, ¿sí? Porque no se están moviendo. Si estuvieran moviéndose, recuerden, si estuvieran moviéndose tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Pero como no se están moviendo, entonces simplemente se deja igual a 0. Es un truco de las leyes de Newton o una regla. Si está quietico, si está en equilibrio, es igual a 0. Si se está moviendo, es igual a la masa producida por la aceleración. Bueno, que ya más rápido. Es decir, entonces yo puedo decir que la tensión de la cuerda A en X es igual a la tensión de la cuerda B en X. ¿Listos? Esto es, digamos que un análisis, que la tensión de las dos partes del eje X es la misma. Entonces yo igualo las dos componentes. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale tensión de A en X? Me devuelvo aquí y le coloco que la tensión en X pues vale tensión en A por el coseno del ángulo. Entonces, tensión en A por el coseno de el ángulo. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto vale tensión de B? Esto es una B, de tensión de B en X. Tensión en B por el seno del ángulo. Tensión en B por el seno del ángulo. Pero en este ejercicio, por ejemplo, pues no nos dan el valor de la tensión en A ni de tensión en B. Si nos dieran el valor de la tensión en A, pues tensión de la cuerda por el coseno del ángulo y listos, tengo la tensión. Pero como está indeterminado, entonces tenemos que hacer todo esto. Listos. Entonces yo en este punto, ya después de igualarlo, entonces lo que puedo hacer es pues decir, vamos a despejar tensión en A, podría ser tensión en A es igual, tensión igual en A es igual a tensión en B
por el seno del ángulo dividido en el coseno del ángulo. Si llega a quedar diferente en la guía es porque no la estoy viendo y no sé, pero es lo mismo. Sí, digamos que es la explicación, nos va a dar lo mismo. Ahora, por favor, cojan sus calculadoras y ayúdenme a decir cuánto es el seno del ángulo. ¿Cuánto es el seno? Ah, entonces, ¿por qué es el seno del ángulo? A ver, ¿cuál será el borrador? Líneas. No. Entonces, tensión en B por el seno, tensión en B por el seno, tensión en B por el seno, entonces, de 30, ¿sí? Porque este corresponde a este le corresponde este ángulo, ¿cierto? El de A. Entonces, por el seno de 30. Entonces decimos que nuestro tensión en B por el seno de 30. Y esto lo dividimos por el coseno de, entonces este es nuestro, ay, perdón, no señores, este es nuestro ángulo B, que es 53, dividido en el coseno de 30. ¿Sí queda claro o está un poco enredado, muchachos? Díganme la verdad, a ver qué dicen. María Paula, Nicolás, ¿qué dicen? Daniela, Jimena. A ver, los escucho, muchachos. ¿Está muy enredado? ¿Muy difícil? ¿Qué no me Un entienden? poquito. ¿Está muy difícil? Profe, o sea, pues yo me perdí en la parte de donde era tensión en A. La de tensión en A, o sea, ¿es en Y o en X o en general? Tensión en A. ¿Esta parte de acá te perdiste? Sí, un poco. Listo, está bien. No hay problema. Entonces, mira, esta parte, entonces decimos que la tensión en A es igual a la tensión en B en el eje X, ¿cierto? Entonces, esta tensión de esta cuerda es igual a esta tensión porque la mantienen en equilibrio. Es decir, nosotros asociamos que la tensión en A del componente X es igual a la tensión en B en X. ¿Cuánto vale tensión A en X? Entonces nos devolvimos y decimos que tensión en A en X vale tensión en A por el coseno de 30, ¿sí? En este caso, ¿cierto? Porque es del eje X del componente A. Es decir, este va con 30 y este de acá va con 53. ¿Sí? Digamos que es una manera de hacerlo. Ay, es que yo les coloqué. Y tensión en Y de A, ¿sí? Entonces acá de nuestro eje A, este de acá abajo es 30 y pues el de abajo va a ser 53. ¿Cómo lo verificas, Laura? Pues con la letrica. A le corresponde 30 grados y a B le corresponde 53. ¿Sí, Laura? Sí, profe, ya entendí. Sí, mejor. Ok, entonces ahí es cuando yo igualé estos dos, tensión en A, X con tensión en B en X. Entonces yo me devolví, tensión en A en X vale tensión en A por el coseno de 30 y la tensión en B de, tensión en B de X, tensión en B de X
vale tensión en B por el coseno de 53. Ay, perdón, aquí la embarré de razón. Esto no es con seno, sino con coseno. Problema. Sí, menos mal verificamos. Profe, más aparte de esto, ¿para cuándo hay que entregar la guía? Creo que es en un mes, Nicolás. O sea, esta es la última guía, ¿no? O, No, la última es la guía 10. Sí, aquí entonces tensión en BX. Tensión en BX vale es tensión en B por el coseno del ángulo. Sí, perdón. Entonces, pues despejamos otra vez. Digo, despejemos tensión en A. Tensión en A es igual a tensión en B por el coseno del ángulo. Sí, porque se hace ¿a cuánto equivale cada uno de estos? Dividido en el coseno del ángulo. Pero acá no pueden cancelarlos, ¿sí? No pueden decir, ah, bueno, los dos son el coseno del ángulo. Se podría cancelar si llegara a ser el mismo ángulo, pero como es ángulo diferente, entonces acá este es el coseno, tensión en B, el B vale 53 y lo dividimos por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto es el coseno de 53, muchachos? Ahí en la calculadora, por favor. Profe, a mí me dio 0,60. 0,60. Por favor, los demás corroboren. Y coseno de 30. 0,87. 0. 0,87. Listos. A ver si me perdió. 0,87. Listos. Ahora es ¿cuánto es 0,60 dividido en 0,87? 0,69. 0,69. Sí, señor. 0,69 por la tensión en B. Es decir, que la tensión de A es el 0,69 de la tensión en B. Es un poco mayor la tensión de B, es mayor. Listos. Entonces, esta es como una pequeña aproximación a lo que tendríamos de nuestro resultado. No nos da todavía ningún valor. Ahora hacemos la siguiente parte. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿es igual a qué? A 0. No puede ser igual a la masa por la aceleración porque todo está quieto. Entonces, qué fuerzas están, digamos, a favor que esto esté en equilibrio menos las fuerzas que están en contra del equilibrio? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué fuerzas están a favor de que eso se quede quietico y qué fuerzas están en contra de que eso se quede quietico? ¿Sí tienen idea o no tienen idea? A ver, presentándolas acá. Listo. ¿Qué fuerzas? Señor Nicolás. pues sería el peso. El peso. ¿El peso estaría a favor o en contra? En contra.
En contra, listos, muy bien, está en contra. Entonces, dejémoslo por acá, menos W. ¿Y qué fuerzas están a favor? Que se quede ahí Mm, quietico. no sé si estoy muy seguro, creo que la tensión. La tensión, ¿sí? Bien, Nicolás, la tensión. Pero ahora, ¿qué parte de la tensión es la que permite que se quede ahí quietico? Pues estas dos tensiones son las que permiten que el cuerpo estén ahí. O sea, estas partes de las tensiones en ese diagrama. Es decir, la tensión en A en Y, cogemos acá el B para que nos quede ordenado, tensión en B en Y, más la tensión en A en Y. Entonces, ¿qué fuerzas permiten que esté ahí quietico o que no se suelte la masa? Pues estas dos están a favor de que se continúe así. ¿Y qué fuerza está en contra? El peso. Esto es igual a, siempre ustedes van a tener dos opciones, masa por aceleración cuando nuestro objeto se está moviendo, cuando el objeto se está moviendo, ¿sí? Moviendo, o es igual a cero cuando, pues, a cero cuando el objeto está ahí quieto. ¿Listos? Entonces, como en nuestro caso el objeto está quieto, nos toca irnos con es igual a cero. Lo mismo acá, sumatoria de fuerzas puede ser igual a cero si un carro está quietico, o sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración si se está moviendo. Listo. Entonces nosotros ya pues pudimos determinar esta primera ecuación. Listos. Entonces, tensión en A en Y. ¿Cuánto vale tensión en A en Y? Vale tensión en A por el seno del ángulo. Entonces, bueno, aquí un poquito tensión en A por el seno del ángulo, más la tensión en B por el seno del ángulo. Es decir, que esto va a ser igual a el peso. Entonces empezamos a despejarlo para pues que no poder despejar alguna. Entonces decimos que A, tensión en A por el seno de 30 grados, más la tensión en B por el seno de 53 grados. Pregunta, ¿les gusta más el color negro o otro color para colocar acá? El negro, profe. Negro, listos. Entonces esto es igual a el peso. ¿Cuánto vale el peso? Ustedes tienen por ahí la guía. Y otro que busque, por favor, cuánto vale el seno de 30 y otro cuánto vale el seno de 53. ¿Cuánto era el valor del peso? A ver, ¿sí encontraron cuánto vale el peso?
¿Qué pasó, muchachos? En la guía, solamente mirar en la guía cuánto vale el peso. Ahí me acuerdo que decía cuánto era el valor del peso. Esta barrita tiene un valor, un peso. Ahí decía W es igual a cuánto. A 40, creo. 40, listo. Sí. 40, sí. 40 newtons. Listos. Ahora la tensión en A por ¿cuánto vale el seno de 30? En la calculadora, ¿cuánto vale el seno de 30? 0.5. 0,5, listos. Por el seno de, perdón, por 0.5 más, ¿cuánto es el seno de 53? ¿Cuánto vale el seno de 53? 0.80. 0,80. 0,8 es igual a 40 newtons. ¿Listos? Entonces, nosotros tenemos acá pues una ecuación general que pues aparentemente no nos dice mucho. ¿Cómo nos va a empezar a decir algo? Entonces, nosotros en la parte anterior ya sabemos que la tensión en A, coloquémoslo con esta agua marina, la tensión en A es igual a 0,69 de la tensión en B. Esto nosotros lo vamos a poder reemplazar aquí en otro lado. Entonces escribimos, tensión en A vale 0,69 por la tensión en B por 0,5 más la tensión en B por 0,8. 0,8 es igual a 40 newtons. Entonces, acá nosotros teníamos dos variables o dos incógnitas, tensión en A y tensión en B. Como nosotros pues no podemos tener dos variables y sacar un resultado, es más fácil cuando uno lo simplifica a una sola ecuación. Entonces, multiplicamos, esto es acá es por, ¿cuánto es 0,69 por 0,5? 0,69 0.69 por 0.75. este por este, 0,69 por 0,5, ¿cuánto da? ¿Cero qué? 0.35. 0,35. 0,35 tensión en B.
más 0,8 tensión en B. Estos dos, pues son los mismos. 40 es igual a 40 newtons. Como ambos son tensión en B y nos dan un número y la incógnita, entonces lo podemos sumar. ¿Cuánto es 0,35 más 0,8? Entonces sumamos estos dos, porque yo puedo sumar B con B o A con A. No puedo sumar A con B. Esa es la razón por la cual acá arriba yo no la podía sumar, porque esta era tensión en A. ¿Listos? No se podía sumar con tensión en B. ¿Cuánto es 0,35 más 0,8? 1,25, creo. 1,15. 1,15. Ah, bueno. 1,15. Si en algún momento tiene alguna pregunta, por favor la hace. Mire que casi que tenemos una clase personalizada. Sí, muy poquitos estudiantes. Entonces, no, que no les dé tanta pena. 1,15 tensión en B es igual a 40 newtons. Entonces, acá nosotros ya quedamos con una sola variable, por fin. Entonces, tensión en B va a ser igual a 40 newtons, y este está multiplicando, lo pasamos acá a dividir, dividido en 1,15 y no tiene ninguna unidad. Entonces, ¿cuánto sería el resultado de 40 dividido en 1,15? ¿Aló? Entonces, ¿cuánto es 40 dividido en 1,15? 34,8. 34,8 newtons. ¿Listos? Ese es el valor de la tensión de la cuerda B. 34,8 newtons. Esta vez. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Nicolás, ¿qué dice Laura, Daniela, Jimena? ¿Alguna pregunta? ¿O es la tensión? ¿Queda claro la tensión en B? ¿O no queda? ¿En qué parte tienen dificultades? Por favor, díganme, muchachos. A mí me quedó claro, profe. ¿Sí? Listos. A mí también, profe. Listos. A mí también, profe. Bueno, me alegro que, o sea, mire, creo que solo están conectados ustedes 5, pues una clase personalizada. Daniela, ¿qué dices? ¿En alguna parte tienes dificultad? No, profe, todo claro. Listo. Ahora, ya sabemos cuánto vale la tensión en B. Lo único que nos queda por hallar es cuánto es el valor de la tensión en A. Para hallar el valor de la tensión en A, nosotros ya habíamos hallado una fórmula y decíamos que la tensión en A es igual, por aquí está, a 0,69 de la tensión en B. Es decir, a 0,69 de la tensión en B. Por lo tanto, sería 0,69 por
y lo que nos dio acá, que serían 34,8. 34,8 newtons. ¿Cuánto daría eso? 34,8 por 0,69. Daría 24. ¿24 cerrados? Sí. Listos. 24 newtons. 24 newtons. Y ya. Entonces, la tensión en A es igual a 24. Tensión en A es igual a 24. Ahora, algo adicional creo que no está en la guía. Si ustedes quieren saber cuánto es el valor de la tensión en A y la tensión en A en X y en el eje en Y, entonces pues simplemente A vale 24 por el coseno, pues el valor de la tensión en A nos dio 24 por el coseno de 30. Entonces, ¿cuánto les da 0,24 por el coseno de 30? 0,21. No creo. 24 por 0, y 24 por 0, no, 24 por el coseno de 30. Todo, colócalo todo en la calculadora. Ah, ok, es que pensé que era 0,24. No, 24. $20,8. 20,8 newtons. ¿Listos? Ahora, ¿cuánto será el valor de la tensión en B? ¿Cuánto podrá ser? A ver, vamos a hacerlo a ver si de pronto... ¿Tiene alguna idea de cuánto será el valor de la tensión en B? O lo podemos hacer analíticamente. La tensión en B, 34,8. 34,8. Entonces colocamos acá 34,8 por el coseno de 53. Entonces, ¿cuánto da 34,8 por el coseno de 53? 20,9. 20,9. Realmente, lo que nos debe de dar es igual al mismo valor, ¿sí? Porque nosotros antes ya habíamos dicho acá que la tensión en A en X es igual a la tensión en B en X. Y tienen que ser estos dos valores iguales para que nuestro cuerpo esté en equilibrio y no se mueva, ¿sí? Entonces, las dos tensiones nos tienen que dar pues prácticamente igual. Digamos que los dos da 20,9. Ahora, en el otro, 24 por el seno de 30. ¿Cuánto daría 24 por el seno de 30? 12. 12 newtons. 12. Listos. Ahora, ¿cuánto sería el valor de la tensión en B, de tensión B en Y? Pues 34,8 por el seno de 53. Muy bien, 34. ¿Quién dijo eso? María Paula. María Paula, muy bien, te felicito. ¿Vas a ser la próxima ingeniera estructural o quieres ser física? ¿O no? Ninguna de No, las no me dos. gusta. Bueno, ¿qué te gusta? Quiero estudiar psicología. Pues nada parecido a esto que estás haciendo, pero bueno. Por el seno de 53, ¿cuánto daría? 27,8. 27,8. Sí.
¿sí? 27,8 newtons. Listos. Ahora, ¿por qué los dos no nos da el mismo valor como en este? Porque de acuerdo a nuestro análisis, a ver dónde está nuestro análisis, nuestra sumatoria de fuerzas es igual a cero siempre y cuando le restemos el peso, pero realmente la suma de las dos nos va a dar el peso. Hay algo que no sé si de pronto nosotros lo alcanzamos a mencionar en algún momento, y es que cuanto mayor sea el ángulo, pues va a sostener una mayor parte del esfuerzo, ¿sí? Entonces, como este obtiene un mayor ángulo, sostiene la mayor parte de estos 40 newtons, ¿sí? Entonces, si el ángulo de los dos hubiera sido 30 grados, entonces sostienen por partes iguales pues la cajita. En este caso no, esta tensión, esta cuerda B necesita un mayor esfuerzo. Listo, muchachos. Entonces, ¿queda claro cómo se hacen este tipo de ejercicios? Que no son para nada fáciles. O sea, yo no puedo engañarlos y decirles es fácil. No, es de pronto de mucha concentración. Pero me gustaría saber si tienen alguna duda. No, profe. ¿No? Listo. Creo pues yo me pongo feliz cuando ustedes logran entender esto. Daniela, ¿tienes alguna duda? No, señor, todo claro. ¿Segura? ¿Luego podría decir la clase de YouTube, por favor? Señora, ¿Y podría decir la clase de YouTube, por favor? ¿a YouTube o al Classroom? A No, a YouTube, profe. YouTube, por favor. Listo. Bueno, creo que los siguientes ejercicios son muy parecidos, entonces inténtenlos hacer. ¿Saben a mí cómo me funcionaba al principio? O sea, intenten hacer este mismo ejercicio, pero ustedes solos. Ya saben cómo se hace, ya saben cuánto da los resultados. Inténtenlo hacer ustedes solos bajo su propio análisis, a ver qué pasa. ¿Sí? Miren en qué partes se están equivocando para ahí sí empezar a hacer los ejercicios propuestos. Tienen la guía, incluso los otros que están ahí desarrollados también intenten hacerle lo mismo. Cambien en el ángulo, jueguen a cambiar el ángulo. Bueno, ya no lo quiero hacer, o sea, por cuestión de cada uno, ¿sí? Y eso a mí me sirvió mucho. No lo quiero hacer con 30 grados, sino a ver qué pasa con 20 grados, ¿sí? Y vuelvo y lo cambio. ¿O qué pasa si lo coloco los dos con 30 grados? Pues es algo muy importante que ustedes logren hacer eso. Digamos, por último, ya digamos, ya que quedan 2 minutos de clase, yo quisiera mencionarles algo que pasó acá en Colombia. Hay por allá un puente muy famoso que es hay varios puentes que están como para caerse, ¿no? Hay uno creo que se llama el Chirajara y por allá, que es el de la línea, y está otro puente en Santander que también está como para caerse. Entonces, si ustedes en algún momento quieren ser ingenieros, ¿qué ha pasado con esos ingenieros? No están calculando bien el tipo de esfuerzos que se están pasando, es hacer estos mismos ejercicios. Créanme que son los mismos ejercicios que estamos viendo acá, solamente que con la vida real, ¿sí? Y se tiene que calcular cuánto esfuerzo tiene que soportar cada viga, cada guaya de estas, cuántos esfuerzos soporta cada una de estas columnas, tienen que pesar todo y las tienen que tensionar de acuerdo a unos parámetros, ¿sí? Esa tensión la tienen que regular. Hay unos instrumentos que miden la tensión. Y pues algún error en este cálculo, si yo calculo de alguna manera errónea, pues va a hacer que esto empiece a fallar. Y pues el puente del Chirajara se cayó, ¡pum! Se cayó, eso es algo muy extraño, porque contratan a gente para hacer estos cálculos. Y nuevamente, pues otro en Santander empezó a hacer como esto, a tener como un tipo
de ondulaciones. Y esto ocurre cuando se deja más apretada pues una guaya que la otra, ¿no? O se dejan muy destempladas, por decirlo ahí, muy suelticas, entonces empiezan a ocurrir este tipo de fenómenos. Esto que estamos estudiando se lo usan muchísimo los ingenieros civiles. Entonces, bueno, si en algún momento ustedes quieren dedicarse a la parte estructural, a la ingeniería civil, pues entonces van a encontrar mucho de esto. Bueno, no les quito más tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, ya saben, cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp y yo con muchísimo gusto les voy a colaborar. Entonces, nos veríamos dentro de 8 días, muchachos. Pueden desconectarse. Vale, profe. Gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Bueno, chao.